Se modifica la A ver, resistencia para... la cantidad de goteo, pero ¿mediante qué? Mediante el aumento o disminución de resistencia. Aumento o disminución de resistencia. ¿Cómo aumenta o disminuye la resistencia? Es que se toma Si como... baja, si la bolita sube. Abriendo o cerrando más el espacio. Abriendo o cerrando más el espacio que hay en el lumen del tubo, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, ustedes sí más o menos tenemos conciencia de cómo funciona, que si yo hago hacia arriba la ruedita, el espacio del lumen se va a aumentar, ¿no? Porque no lo restringe. Si yo lo bajo, se va a ir cerrando el espacio del lumen y eso restringe. Aumenta la resistencia, es decir, restringe el paso al flujo, y eso es lo que aumenta o disminuye la cantidad de gotas que están cayendo por minuto. Entonces, este roller clamp, quedamos que es el que se encarga de aplicar resistencia, ¿no? Modificar. Al flujo. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Aquí tenemos que tomar en cuenta que no hay un dispositivo o un mecanismo que esté aplicando la presión para poder hacer ingresar el fluido hacia el paciente. ¿Qué es lo que está ejerciendo entonces esta fuerza? La persona que inyecta el medicamento, ¿no? No, hablando ya de La gravedad. gravedad. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio con el sistema circulatorio? Sí, O bueno, para la toma de presión. ¿Qué ocurría si yo la medición de presión arterial la tomo por arriba del nivel del corazón? Conforme la altura, conforme fuera Más alta. incrementando la altura del contenedor, iba a haber una mayor presión. No, al revés, ¿no? Sí. Si yo tomo la presión aquí arriba, ¿qué ocurre? O sea, arriba de mi nivel. O sea, yo la del sistema, si entre más alto coloques el sistema, más gravedad va a tener el flujo. Sí. Ok, entonces eso significa que entre más arriba esté con respecto al paciente, con más presión va a caer por efecto de columna de agua, ¿no? Sí. El peso del fluido va a ejercer presión sobre toda la columna. Ahora, por lo general, para que el efecto sea suficiente para poder ingresar los fluidos ingresan primero a la parte venosa o directamente a una vena, no en una arteria. ¿Por qué? Para que se tenga que poner a una altura, la bolsa o el mecanismo se tenga que poner a una altura razonable, que está entre 60 o 100 centímetros por arriba del paciente, que sea suficiente para que esa presión hidrostática sea capaz de hacer ingresar al fluido dentro del paciente. ¿Cuánta presión necesitaría vencer el sistema si se inyectara directamente en las arterias? Mucho más. Pues 120. 120 por lo Arriba de menos, ¿no? 120. Arriba de 120 para poder ingresar en la misma cantidad de fluido. Eso significa que tendremos que subir la bolsa a 2 o 3 metros por encima del paciente, que pues en realidad es bastante impráctico, ¿no? Sí se podría hacer, sí se puede hacer, pero no es práctico para los fines que se están intentando el paciente. Y es mucho más fácil vencer la presión venosa porque acuérdense que está en el rango de 4 a 7 milímetros de mercurio, que es relativamente muchísimo más baja que la que existe en el sistema arterial. Ahora, hablando de las ventajas que este sistema tiene, ahorita sí nos queda claro que es el más fácil de operar, ¿no? Que es la forma del cuidado primario que siempre se nos puede ofrecer. Siempre puede haber una jeringa y un sistema de tubos conectado que se puede conectar a una bolsa de, ¿cómo se llama? De fluido. De hecho, por ejemplo, si vieron la de, ¿cómo se llama esta película? La de Taken, creo. ¿Y qué hace? Que Sí. ¿Se acuerdan que ya ya vende que sí de la nada hace una por gravedad, ¿no? por gravedad y le Con un puede gancho. inyectar fluidos a la chava y ya con eso reconoce le da información para que encuentre la I. Esto es bastante sencillo, pero sí tiene desventajas con respecto a los aparatos más modernos. El primero y el más importante es que el flujo no puede ser controlado de manera precisa. ¿Por qué no puede ser controlado de forma precisa? ¿De qué depende la precisión de la cantidad de fluido que se le está entregando al paciente? Les pregunto yo. Del valor que le pongas a la bomba. De la habilidad. No, estamos hablando del de gravedad. De la habilidad que tenga el personal pues para establecer el goteo. Exactamente, de la habilidad y el entrenamiento. Ajá, es muy al tanteo, depende mucho de la habilidad que tenga el personal, tanto para introducir bien el catéter o introducir bien la aguja en la vena, que no esté obstruida, que no tenga mucho tiempo y sobre todo la habilidad que tenga para poder controlar la pincita. También un
inconveniente con el conteo de gotas era que las gotas podían ser más grandes o más pequeñas, entonces pues no es lo mismo. También afecta a la viscosidad del También sustancia. afecta exactamente la viscosidad del fluido que se está. No es lo mismo solución fisiológica a una solución de quimioterapia que puede ser un poquito más espesa, ¿sí? Y también, pues que el flujo se cuenta con gotas, no precisamente con volumen, que es lo que está diciendo Isaac, que el volumen de las gotas no es siempre el mismo y puede haber una variación. Si se requiere un volumen muy muy preciso, que ya ven que decíamos que las automáticas tienen que tener presión de 0.1 mililitro, con las gotas no tienes un estimado, es más o menos general, pero no siempre es el mismo, así que eso es un medicamento muy muy delicado, no puedes tener control sobre el volumen que se le está dando directamente al paciente. Mándeme. Había visto en el otro sistema, el que es el de las bombas, y que es un poquito más ¿cómo se dice? El sofisticado. Ajá. Que pues hay como un sistema de cámaras donde va pasando el medicamento, y si existe una obstrucción puede ocurrir que se vaya completamente el medicamento y puede afectar al paciente. Pero en este sistema yo he visto que a veces inyectan todo el medicamento y pues se va todo de un solo jalón. Sí habría algún inconveniente en estos casos, por ejemplo. Ahí de hecho, si se fijan, los tubos que se utilizan para este tipo de dispositivos generalmente son transparentes. Son transparentes para que el técnico, la enfermera o la persona que está atendiendo al paciente pueda tener control sobre cómo se le está entregando el medicamento, el fluido al paciente, y que pueda detectar a tiempo la existencia de burbujas y la existencia de bloqueos o coágulos, o que el medicamento se haya condensado en alguna parte en específico. De hecho, honestamente no tengo estadísticas, pero es que sí puede ser peligroso. Si son burbujas muy pequeñas, el gas se puede disolver. El gas se disuelve, o sea, se disuelve o se absorbe también en las paredes arteriales o venosas o lo que quieras. Pero si son burbujas muy grandes, puede que no se alcancen a disolver lo suficiente mientras están circulando en el torrente sanguíneo, y que lleguen a un vaso muy pequeño, y ahí se empiezan a comportar como un coágulo, y entonces pueden bloquear una arteria y te producen un derrame, una embolia o algo así más peligroso. Yo lo que me acuerdo de las veces que me he llegado a internar, la vez que me sacaron el cálculo de riñón, la enfermera que no me encontraba la vena, cuando ya me la encontró por acá, me acuerdo que tenía un burbujón así enorme, y yo me acuerdo que le decía de que estaba todo atontado también, y yo me acuerdo que veía la burbuja, pero o sea, no era una burbuja, era una burbuja grandota, y yo le decía de que, oye, pero no hay problema por la burbuja. Me dice, no, ahorita se te pasa, que no sé qué, pero yo veía muy grande la burbuja, y ya me acuerdo que le dije de que no, por favor, quita la burbuja y ahora sí me inyectas el medicamento, porque sí puede ser peligroso. Digo, no significa que si te entra una burbuja chiquita te vas a morir porque se absorbe, pero si es una burbuja grande puede que no se absorbe lo suficiente, llegue a una arteria y pueda provocar un problema. Pero eso no le pueden, o sea, ya no le pueden hacer nada, ya que está dentro del Sí volumen. se puede purgar. Si está dentro del cuerpo, tienes que esperar a que se absorba, pero en el sistema sí lo puedes purgar, ya sea con una jeringa o que... Sí. De hecho, eso es lo que viene en el documento que les encargué leer la clase pasada, que hay sistemas o formas de prevenir este tipo de problemas. Sí, pero, o sea, precisamente porque, por ejemplo, si fuera un coágulo, se le da medicamento para disolverlo, Sí. y se puede quitar. Ajá. Pero la burbuja no. Pero la burbuja no. Sí, no. Porque se comporta como un coágulo, pero acuérdate, es una burbuja de gas. Eso eventualmente tiene que absorber. Pero es que si es lo suficientemente grande, pues mándame. Que tú que preguntaste que si se había muerto gente por errores de medicamentos con los bombos de inyección. No, por las burbujas. Por burbujas. La verdad no tengo la estadística. Igual y sería interesante buscar para ver si ha habido algún tipo de eventos debido a eso recientemente. Es que eso también depende mucho del entrenamiento que tenga el personal médico. Eso es algo que ellos tienen que detectar y eliminar. Digo, el aparato, porque esto es manual completamente. El aparato, los dispositivos automáticos tienen sistemas de detección de trampas de burbujas y todo eso, pero recae mucho en la experiencia
y la capacidad que tenga el personal médico para pues, evitar este tipo de cosas. Ahora en esta imagen se alcanza a ver más o menos en el proyector, pero aquí están más o menos cuáles son los pasos de preparación del sistema intravenoso. Aquí, por ejemplo, en esta, que es cuando se realiza la conexión de la bolsa del contenedor con todo el sistema de tubería y con el catéter que se le va a introducir al paciente, ¿no? Que puede ser con una jeringa metálica o nada más que se le introduce una guía metálica al paciente y ya se deja un tubo flexible, que es el que se encarga de estar entregando el medicamento al paciente. También aquí es donde el técnico, enfermera o lo que sea está preparando el sistema con las conexiones necesarias en caso de que además del fluido se le tenga que entregar algún otro tipo de medicamento al paciente. En es cuando está haciendo la conexión ya directamente con la bolsa. Y aquí es cuando está calibrando la cantidad de flujo. Si se fijan aquí, está padre para poder entender esta imagen. Cómo con la medición de tiempo que está haciendo, si se fijan, en esta parte de la imagen, aquí, está realizando la medición de tiempo con la cantidad de flujo que está pasando para el paciente. Así es como de manera empírica puede determinarse la cantidad de fluido que está llegando al paciente en determinada cantidad de tiempo, ¿sí? En esta parte. Esto yo creo que es lo más importante. Y esto es lo que estábamos diciendo, que recae bastante en la capacidad que tiene el personal técnico de poder hacer esta calibración, por así decirlo, de manera empírica, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Yo tengo una duda. Mándame. A mí todavía no me queda claro el sistema de control del medicamento cuando ves así tradicional. Nada más es una Mira, de hecho, donde vas a ir cerrando o abriendo. Mira, de hecho yo creo que esta foto es la que mejor se puede entender. Es la del típico suerito. Pero la pones en el suero, así, en el contenedor. Ya viene en la... Pero cuando es aparte, Mira, es esta. cuando Ups. te meten el medicamento así de repente. Ah, ya sé cómo dices tú. Mira, como cuando te metes de A veces repente. el catéter tiene una Una bifurcación, ajá, donde ahí mismo tú le puedes, Ya. con una jeringa, darle Mira, el medicamento. el control, esta es la roller cramp que nosotros decimos. Sí, sí, eso ¿Sí? sí. Esta lo que hace es que se ejerce, esta ruedita va ejerciendo presión o va restringiendo el flujo de fluido a través del tubo. ¿Cómo lo restringe? Pues haciendo más pequeño el lumen, ¿sí? Aumentando la resistencia, acuérdate que se disminuye el flujo, eso es por la ley de Poiseuille. Ahora, esto nada más por gravedad, el fluido está cayendo por gravedad, entonces entre más resistencia encuentre, menos va a estar fluyendo, ¿sí? Para poder, pero ese es el puro fluido. Sí. Ya si tú quieres entregarle una dosis de medicamento, digamos, una dosis precisa o una dosis instantánea de medicamento al paciente, por lo general estos sistemas tienen una Y, igual y se ve en esta parte, Sí, la bifurcación. la bifurcación. En esa bifurcación puede entregarle un shot de medicamento al paciente, sin tener que volver a hacer la mezcla ni nada, eso se entrega de manera inmediata al paciente. Ah, pero eso ya es con jeringa. Sí, esa ya es con una jeringa. Creo que también ¿Sí esa es la duda? Sí, pero a lo que yo me refería es que si nada más se puede entregar el medicamento de esa manera, o sea, de un solo, de una sola, No, es que es en el caso de que nada más vayas a entregar, haz de cuenta, como una perturbación discreta, Sí. viéndolo en términos de control, que es el shot del medicamento, que nada me das un jeringazo. Pero también puede que la solución ya esté diluida o que ya contenga el medicamento. O si no, las bolsitas también traen luego Ujú. un orificio para que hay... Sí. Pero generalmente las bolsas que ya vienen medicamento, o por ejemplo quimioterapia, ya viene con la concentración en la misma bolsa. Ese ya nada más se conecta y se deja fluir al paciente. Ya no tiene que estársele haciendo ajustes. A menos que el médico haya indicado un tratamiento adicional, por ejemplo, que incluya analgésicos o antimiméticos o cosas por el estilo. Ok. ¿Sí? Bueno. Ahora, sí. Bueno, ¿alguna duda con los sistemas manuales de entrega de medicamentos? Bueno, ahorita nos vamos a enfocar con los sistemas de entrega electromecánicos, es decir, con los que ya podemos hacerlo de forma más automática. ¿Podemos prender los sistemas?